De terrorismos a terrorismos. 20. El magnicidio de John F. Kennedy. 02. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Los responsables del gobierno tenemos que estar atentos a la adquisición de una influencia ilegítima que sea o no proyectada por el complejo militar industrial. El riesgo de poder desarrollar o utilizar un poder usurpador existe y persistirá. Nada debe considerarse como absolutamente ganado. Solo una vigilancia y una conciencia ciudadana pueden garantizar el equilibrio entre la influencia, lobby, de la gigantesca maquinaria industrial y militar de defensa que hemos desarrollado y nuestros métodos y objetivos pacíficos, de tal forma que la seguridad y la libertad puedan desarrollarse armoniosamente. Dwight Eisenhower. El acoso a Cuba. En la retórica expresada por John Fitzgerald Kennedy durante la campaña presidencial, predominó un discurso anticomunista pretextando que el gobierno de Eisenhower se había dormido en sus laureles, perdiendo la ventaja en la carrera armamentista y en la conquista del espacio exterior. Discurso más que aparente que cierto, pero el hecho es de que Kennedy llega a la presidencia obligado a intensificar la Guerra Fría en lucha contra el bloque soviético, a más de reactivar las formas de intervención en los países del tercer mundo, pues básicamente en eso consistía la lucha anticomunista. Lo que explica la escalada intervencionista dirigida hacia Cuba, tomándose una posición de franca oposición a la revolución, pues Cuba era una isla muy cercana a Florida como para permitir que en ella se instaurase un gobierno comunista. Cuando las poderosas empresas norteamericanas, despojadas de su botín en Cuba, estuvieron seguras de que el régimen revolucionario no admitiría retorno, comenzaron a presionar para que se preparasen operaciones clandestinas que Eisenhower y después Kennedy se ven comprometidos a ordenar, acciones imperialistas programadas para destruir a la revolución cubana. Se trataba de la United Fruit, la Standard Oil, la General Motors, la AT&T, la General Electric, el Sheraton, el Milton y por supuesto la desairada familia Bacardi. Poderosas compañías que representaban la fuerza capitalista imperialista, cuya intención aviesa les hacía proclives a patrocinar el movimiento contrarrevolucionario. Propósito en el que se incluye de manera más franca al capo de los cabarets, el mafioso Santos Traficante, gángster que, expulsado de La Habana, fincó sus burdeles en Miami y desde allí plantó la base del anticastrismo. Estos grupos de presión antirrevolucionaria propician que en marzo de 1960 se inicie la Operación Pluto, que con la venia de Eisenhower, la que bajo la dirección de la CIA comienza por llevar a cabo el entrenamiento de exiliados cubanos en Guatemala para formar fuerzas de asalto aerotransportadas y anfibias, programando una eventual invasión. La participación del gobierno de los Estados Unidos debería quedar camuflada. No se daría ayuda directa con fuerzas oficiales. El ataque sería clandestino. Así quedó acordado. Y así es como Eisenhower le heredó la operación a Kennedy. Mas en el interregno, la CIA aprovechó el cambio de administración para programar estrategias secretas sin dar cuenta de ellas ni al presidente saliente ni al entrante. En el mismo edificio del Pentágono se encontraba el cuartel general de operaciones, el Quarter Ice. La operación fue concebida como un plan completo para finiquitar la naciente revolución, invadir, sublevar a los inconformes, intensificar el ataque, implementar un gobierno provisional. Incluso se tenía ya preparada la lista de los países dispuestos a reconocerlo, así como la ayuda de inmediato se enviaría en tropas y recursos. El desembarco en Playa Girón y Bahía de Cochinos, el 17 de abril de 1961, fue proyectado para ocupar una cabeza de playa y sostenerla durante 72 horas. Por sí sola, la incursión no daba para más. Muy a su manera de proceder, la CIA usó a los invasores como carne de cañón. Eran tan solo el detonador de una invasión mayor, detectándose una intencionalidad en la planificación que apuntaba a propiciar la incursión de fuerzas estadounidenses. Hubo serios defectos y señuelos que hacen pensar. Deficiencias en el armamento,
falta de comunicación entre estrategas y combatientes. Se les había prometido a los brigadistas que se les proporcionaría apoyo aéreo proveniente de los Estados Unidos. Un buque transporte de infantes de marina permaneció frente a la costa sin intervenir para finalmente retirarse, lo que da la idea de que la invasión estaba concebida para incluir la participación de militares norteamericanos. Se trataba de que al fragor del combate y ante la insuficiencia de la invasión original, el presidente Kennedy accedería a otorgar apoyo directo. Tan fue así que para cuando se combatía, los jefes de la operación y el jefe de la Marina, Arleigh Burke, presionaban a Kennedy para que autorizara un bombardeo o un desembarco de marines, o al menos diera autorización para que un destroyer, nada más que un destroyer nuestro, disparase y mandase al infierno a los tanques de Castro, produciéndose un crispado diálogo entre el presidente y el militar. Kennedy: no, lo vuelvo a repetir, no quiero a los Estados Unidos involucrados en esto. Fue cuando Burke estalló. Pero mil infiernos, ya estamos involucrados. Cuando que originalmente se le había asegurado a Kennedy que la operación por sí sola garantizaba el objetivo, y Kennedy había aceptado con sus reservas, haciendo énfasis en que no se aprobaría el empleo del ejército. Y lo cumplió, haciendo fracasar el engaño de los conspiradores, quedándole a Kennedy la sospecha de que el Estado Mayor y la CIA habían preferido el atoro de la invasión original para que sirviera como excusa para justificar un ataque más intenso, obligando a la participación del ejército norteamericano. Se suponía que el ejército contrarrevolucionario era un ejército completo, que incluía su propia fuerza aérea dotada de 15 bombarderos B-26, los que, partiendo de una lejana base ubicada en Nicaragua, a 1500 kilómetros de su objetivo, se veían obligados a volar 4 horas antes de estar en posición de tiro, pudiendo permanecer 3 o 4 horas en la zona de combate para después tener que retornar a su base para reabastecerse. Así atacaron la central de la Fuerza Aérea Cubana, pero su ataque resultó insuficiente para destruir todas las unidades de combate aéreas. Su plan suponía que deberían tomar el aeropuerto de Playa Girón para ubicar allí su base, pero eso no fue posible. Y lo que resulta más comprometedor, 4 pilotos norteamericanos participaron en los vuelos relevando a los cubanos, pereciendo al ser derribados los aviones. Se menciona que antes pidieron ayuda a un portaaviones norteamericano ubicado en la zona. La CIA tenía un plan secreto, el que consistía en enviar a un grupo de élite en contra del poblado de Baracoa, ubicado en el extremo oriente de Cuba, asalto que se debería efectuar de manera simultánea al desembarco principal. Una vez que superasen la resistencia, los incursores se dirigirían contra la base naval de Guantánamo, simulando ser tropas cubanas para justificar la respuesta militar yanqui. Ese plan era el mecanismo secreto que la CIA y el Pentágono tenían en la manga, y nadie, ni siquiera el presidente Kennedy, conocía. La operación fue un fracaso porque se encontraron con un ejército cubano alerta, por lo que la embarcación siguió navegando rumbo a Puerto Rico. Tan intrépida misión fue conocida sarcásticamente en Miami como el bojeo a Cuba. Y si Kennedy tuvo la entereza de aceptar públicamente la derrota, adjudicándose la responsabilidad, para sus adentros le quedó claro que la CIA y el Pentágono le habían tendido un 4, por lo que dispuso reemplazar a sus principales dirigentes. Se sabe que Kennedy estalló en su contra y pronunció esta frase: a esa agencia la voy a hacer 1000 pedazos y a cada uno lo voy a mandar muy lejos. Y así fue. Allen Dulles, el director original de la central, es reemplazado por John McCone, mientras que Marshall Carter sustituye al subdirector, el general Charles Cabell. Richard Bissell, considerado el cerebro de la Operación Pluto, deja de ser el director de los servicios clandestinos, ubicando a Richard Helms en su lugar. Reemplazos con los cuales los Kennedy procuran establecer una central acorde con su administración, contando con renovados cuadros dirigentes, incluyendo al general Maxwell Taylor, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero como no se trataba de cambiar los objetivos de la política exterior, los Kennedy mantuvieron como prioritario la destrucción de la Revolución Cubana, para lo cual crearon su propia operación clandestina, la llamada Operación Mangos, comenzada a fines
de 1961, planeando y cometiendo muy diversos atentados en contra del pueblo cubano. Para materializar sus objetivos contrarrevolucionarios y terroristas, se crearon 3 organizaciones: FAL, RCA y Alfa 66, además de configurar 5 redes de espionaje de la CIA dirigidas desde la base naval de Guantánamo. Redes de bandas contrarrevolucionarias que realizaron actos de sabotaje dirigidos preferentemente en contra del sector agrícola, por lo que causaron la muerte de cientos de trabajadores del campo. Las tareas que debían ejecutarse, según la Mangosta, estaban destinadas a destruir la producción agropecuaria en diversas provincias y sentar las bases de una insurrección armada que se extendería del campo a las ciudades. Los alzados solo eran capaces de ataques aislados a objetivos civiles aislados, como casas de campesinos, granjas, cooperativas, tiendas rurales. Practicaron los ataques al transporte público, incendios de escuelas rurales, almacenes y cañaverales. Atentados a milicianos, campesinos y dirigentes de base. Fue en ese contexto de cobardía donde cometieron cientos de asesinatos de personas indefensas, ultimando a maestros voluntarios, ancianos, mujeres y niños. A lo que debemos agregar las acciones de guerra biológica enfiladas a afectar la salud de la población y a sabotear la producción agropecuaria del país. Más los atentados contra el presidente cubano Fidel Castro, en los que intervinieron los servicios norteamericanos de distintas agencias. El terrorismo de Estado norteamericano en todo su esplendor. Por recursos no pararon. Los dólares fluyeron con la generosidad que caracteriza al capitalismo criminal. Toda la maquinaria de acción imperialista se puso a andar en contra de la Revolución cubana. El gobierno norteamericano ejerciendo presiones político-comerciales y diplomáticas, la inteligencia imperialista realizando acciones de guerra psicológica y operaciones clandestinas de corte criminal terrorista, incluyendo la preparación y participación de agentes anticastristas infiltrados en la isla. Todo ello bajo el auspicio y patrocinio de los capitales privados y sus comparsas, las mafias criminales, amos y señores de los negocios truculentos. La organización imperialista, para atacar a Cuba, revela un intervencionismo que para ser realizado requiere de una organización criminal al más alto nivel y estatus, implicando un complejo organigrama de agencias y aparatos de Estado de índole militar policíacos y especializados en intervenciones clandestinas en el extranjero, tendientes a desestabilizar gobiernos incómodos al capitalismo imperialista que ejercen los Estados Unidos.